Hola Cool Lovers, yo soy Dani Colino y hoy quiero enseñarte lo sencillo que es colocar una cocina Kublo. Tienes una documentación que te viene siempre con tu cocina. Tenla a mano, será una muy buena guía para seguir durante toda la instalación. ¿Qué vamos a ver hoy? Un despensero grande, el mismo despensero, pero en dos piezas, dos gavetas, dos muebles en la parte superior y un arco muy bonito para darle un toque de color a este proyecto de cocina. Te recomiendo que te ayude otra persona. Entre dos siempre es mejor y necesitarás una lista de herramientas. Te las dejo en pantalla, le echas un ojo y arrancamos con esta instalación. Este ambiente de cocina ya va tomando forma, solo nos quedan algunos detalles. Vamos a colocar dos piezas, una que hará de encimera y otra que la colocaremos en la parte de arriba que hará como de techo para conseguir hacer ese efecto de marco que queremos buscar en este ambiente de cocina. Para colocar esta pieza, desde luego que te recomiendo que al menos seáis dos personas. Una vez que tengamos esto conectado, lo que nos queda es quitar el fil protector de todos los frentes, colocaremos los tiradores, algunas piezas de remate como los tapones que vienen para ocultar los colgadores, el zócalo y ya tendremos este ambiente listo. Solo queda una última pieza que es el frontal que ahora estás viendo en color blanco, que ahí no te lo quiero descubrir porque quiero que veas la pieza tan bonita que vamos a colocar de Silestone. Para colocar el costado de la parte superior, lo que hemos hecho primero, hemos dejado los tirafondos ya semi perforados. Con esto los tendremos colocados en su lugar y ahora cuando lleguemos con esta pieza tan grande ya tenemos la posibilidad de poder fijarla más fácilmente. Una vez colocada en su sitio, lo único que tenemos que hacer es terminar de introducir los tirafondos en su posición. Con esto conseguimos fijar el costado de la parte superior. Para colocar el costado que va sobre los muebles bajos, hemos retirado las gavetas de la parte superior. Con esto tenemos mejor espacio para poder trabajar cómodamente. Fijamos también los tirafondos y con esto conseguimos unir los dos costados, el superior y el inferior. Ya tenemos la tapa de la parte superior instalada, la tapa de la parte inferior instalada. Con esto hemos creado el cubo que buscábamos. Ya solo nos quedan algunos remates más y continuamos con el zócalo. Para ajustar la medida del zócalo, lo presentaremos entre los dos costados y situamos la medida. Hacemos una marca para tenerla de referencia y con una sierra de mano eliminamos la parte que nos sobra. Esta es la grapa y es muy sencillo. Se coloca en la posición contraria. Cuando la tienes delante de la pata, simplemente la giras y esto ya queda enganchado. Nuestra recomendación es que esta pieza quede hacia abajo, hacia donde está el labio de goma, de tal manera que cuando venga con la pata simplemente encaja y ya queda fijado. Llega el momento de quitarle el fil protector a todos los frentes y colocar los tiradores. ¿Cómo cambia ella sin los protectores? Ahora lo que vamos a colocar son los tiradores. Vamos a marcar a 5 centímetros de cada puerta, para arriba o para abajo si es la gaveta, y los vamos a colocar en el centro. Pero esto tú lo puedes hacer donde más te guste. Las puertas que abren a derecha o a izquierda, si quieres los puedes colocar en un extremo. A nosotros nos gusta más en el centro para este proyecto, así que vamos a por ello. Estos son los tiradores que hemos elegido para esta combinación de cocina y como te decía, lo que vamos a hacer es buscar el centro de la puerta y situarlo a 5 centímetros de la parte superior. Lo que tenemos que hacer es un primer orificio con una broca y una vez creado ese espacio, simplemente cogiendo el tornillo que viene con cada tirador, atornillamos el tirador y lo dejamos fijado. Hacemos esto en todos los frentes de cocina. Puede que se te dé esta situación y es que justo donde queríamos colocar un tirador están las piezas que unen una puerta con la otra. Tiene muy fácil solución. Retiramos solamente 3 tirafondos de 4. Avellanamos los orificios donde queremos colocar los tiradores. Pasamos el tornillo que trae cada tirador y una vez dentro lo único que nos queda es fijar como el resto de tiradores. Con los tiradores colocados en su posición ya solo nos queda con los mismos tirafondos volver a colocar la pletina en su sitio y dejarla como estaba.
Para aligerar el peso de los muebles a la hora de instalarlos, habíamos retirado todos los estantes, así que ahora nos queda devolverlos a su posición inicial. Y quiero que te fijes en el sistema de anclaje que tiene este tipo de cocina. Y es que viene una piecita en los laterales que lo que tenemos que hacer cuando está en su sitio es ese clac para saber que el estante está fijado. Ya solo nos queda repetir la misma operación con el resto de estantes. En la caja que suministramos con todos los herrajes encontrarás estas últimas piezas. Unas son las pegatinas, te servirán para tapar todos los tirafondos que estén a la vista, y las otras son los tapones que ocultarán los orificios que tienen los colgadores. Ya tenemos el ambiente casi listo, y es que la pieza de remate, esa pieza del frontal, podríamos haberla combinado perfectamente con una de nuestro material de cocina, pero queríamos darle un toque diferente de diseño, así que me voy a poner en contacto con un marmolista que venga y nos mida esa pieza, nos la instale y ya tendríamos este ambiente terminado.